veces están un poco cansados o que de pronto no sabemos cómo potenciar en nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con todo ese entrenamiento musical? Ya vamos a entrar en materia. Este entrenamiento siempre va a generar cambios tanto cerebrales, a nivel funcional y anatómico. La neuromusicología, esta es una ciencia, es nueva, es un poco actual, que nos habla acerca de los efectos que la música genera en el cerebro, tanto en la cognición como en las emociones, como en la parte sensoriomotriz. Entonces vemos cómo la música potencia otras habilidades que de pronto las usamos para otras cosas, no específicamente para ejecutar un instrumento musical, pero que nos sirve de apoyo en otras áreas del conocimiento o en otras destrezas. Entonces, a eso es a lo que queremos hoy como enfocarnos. La neuromusicología aporta datos de gran interés acerca de plasticidad y conectividad cerebral, donde la música actúa como precursor de habilidades cognitivas. Esta es como el objetivo principal de lo que vamos a hablar hoy. La plasticidad, pues ya lo hemos visto en otros webinars, la plasticidad es la que se encarga que el cerebro vaya generando algunos cambios según los estímulos que genera el entorno a lo largo de la vida. Entonces la música potencia toda esa plasticidad cerebral. El cerebro del músico, por todo esto que les estoy diciendo, sí o sí es diferente. Muchas investigaciones han mostrado que el cerebro de una persona que no toca ningún instrumento, que solo escucha música por hobby, porque le gusta, porque quiere bailar, es diferente a la persona que ya se entrena a nivel musical. Vamos a ver aquí como algunas características de cómo funciona el cerebro cuando nos enfrentamos a ese entrenamiento. Hay muchas más cosas, las investigaciones nos hablan de más características, pero hoy, pues por el tiempo y por temas también al tema que queremos llegar como tal, he tratado de buscar las principales o las que nos dan mayores luces en lo que estamos trabajando hoy. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la música como tal, de forma innata, nuestro primer acercamiento a la música lo alcanza a percibir es más el hemisferio derecho. Si algunos pues ya han conocido acerca del cerebro, del neurodesarrollo antes, sabemos que este hemisferio tiende a especializarse un poco más en las artes, en las habilidades como más blandas que llamamos, que posiblemente son más fuertes de lo que creemos, pero que las hemos catalogado como blandas. Es más emocional, es más artístico, es más sensible. Entonces, apenas nosotros nos aproximamos a la música, pero de una manera inicial y no estructurada o académica, es el hemisferio derecho el que está trabajando en ese momento. El timbre, que es una de las características que trabajamos en música, se procesa también en este hemisferio. Aquí el tema del timbre es muy importante porque hay estudios que nos dicen que el cerebro reconoce primero la, no tanto el lenguaje de la madre cuando es bebé, cuando está en el vientre, sino que reconoces como ese sonido o esa melodía o ese timbre que produce la mamá hacia el bebé. O sea, el cerebro, hay estudios que nos indican que primero identifica los sonidos y la música antes que el lenguaje. Entonces, ¿el timbre qué es? Para de pronto los que no saben, el timbre es como esa característica de la fuente sonora. Es la que nos permite distinguir la fuente sonora. Entonces, por ejemplo, tenemos una flauta y tenemos una trompeta. Tenemos dos fuentes sonoras diferentes, pero las dos van a producir la misma nota y en la misma intensidad, un mi. Entonces, escuchamos la misma nota, pero distinguimos que una la está haciendo la trompeta y otra la está haciendo la flauta. ¿Por qué lo distinguimos? ¿Por qué el cerebro logra distinguir eso? Porque el timbre de la fuente sonora es diferente. Entonces, eso mismo es lo que les estaba diciendo acerca del cerebro del bebé, por ejemplo. Él en el vientre ya distingue el timbre de la mamá, así no conozca nada del lenguaje, así no sepa visualmente cómo es su mamá, así no la haya tocado, pero ya el cerebro está empezando a reconocer la voz materna desde el vientre, ese timbre. Él sabe que cuando sale ya al mundo, si una enfermera le habla, no va a recibir el mismo impacto emocional a que si escuchara el timbre de su mamá. Entonces, todo ese procesamiento se da en el hemisferio derecho. La melodía que hace parte pues de la composición musical, que es como
la estructura de las notas de forma ordenada para generar una producción musical con sentido. Esta se procesa en los dos hemisferios, entonces tiene que haber como una conexión interhemisférica para procesar la melodía como tal. La melodía, un ejemplo sencillo, si yo les canto Los Pollitos dice, la melodía es do, re, mi, fa, sol, 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 y todos ya distinguimos esa melodía. Entonces, el cerebro, cuando distingue las melodías, lo hace por medio de los dos hemisferios. El ritmo, que el ritmo ya tiene que ver más con el movimiento regular y frecuente o secuencial. El ritmo, que lo conocemos a veces en algunas culturas, se potencia más que en otras. Por ejemplo, en la africana. En la africana el ritmo tiene mucha más fuerza que la melodía. Pero eso depende también de la cultura en la que nos movamos. Pero el ritmo se procesa más en la parte izquierda cerebral, en el hemisferio izquierdo. Y aquí viene lo bonito del entrenamiento musical. Cuando ya el músico ha tenido un entrenamiento musical de manera secuencial y por un tiempo prolongado, el hemisferio izquierdo es el que empieza a procesar la música. Entonces ya no es solamente que nos acercamos de forma emocional, de forma subjetiva, que nos gusta, que nos produce sentimientos, sino que ya la empezamos a interiorizar con ese hemisferio que se encarga un poco más de las partes lógico-matemáticas, del lenguaje, de la parte más analítica, más racional en el cerebro. Entonces, vean cómo al principio puede empezar por acá, pero ya con un entrenamiento el cerebro empieza a especializarse y empieza a ver la música ya de una forma más lógica y matemática, porque la música como tal pues tiene muchas cualidades también de la matemática. Tiene secuencias, tiene fracciones, la lectura de pentagramas, digamos que todo eso ya se empieza a ver desde un proceso más lógico y racional. Entonces aquí ya vamos entendiendo un poco más por qué el cerebro va cambiando a medida que lo vamos entrenando y qué habilidades también vamos desarrollando en ese entrenamiento musical. Entonces, aquí a manera como de resumen y de síntesis, el cerebro del músico utiliza más el hemisferio izquierdo cuando ya hay un entrenamiento, como lo estábamos diciendo, y uno de los cambios más importantes que hay es que el cuerpo calloso y el cerebelo tienen mayor tamaño. Y aquí lo vamos a explicar, vamos a ahondar un poquito en esto. El cuerpo calloso es una estructura interna que está en el cerebro y que conecta los dos hemisferios. Esa conexión habla de una conectividad interhemisférica, de llevar información de un hemisferio a otro. La porción anterior es aumentada cuando tenemos un entrenamiento musical, por lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, porque estamos utilizando todo el tiempo como los dos hemisferios para poder hacer una producción musical. Por ejemplo, para rehabilitación, cuando algunas personas han sufrido de un accidente cerebrovascular, se recomienda que las personas entrenen este cuerpo calloso y generen actividades de movimiento, de cognición, y qué más que la música. La música nos da esta posibilidad. Entonces el entrenamiento musical para este tipo de accidentes funciona mucho en los temas de rehabilitación. Cuando mayor conexiones hay en ese cuerpo calloso, mayor velocidad de respuesta ante el estímulo del entorno. Entonces, eso nos genera ser más efectivos, más eficientes a la hora de responder ante un estímulo del entorno. Entonces, esta capacidad que va adquiriendo el cuerpo calloso nos sirve también para otras habilidades, no solo para generar música, sino que a nivel cognitivo ya empezamos a tener respuestas pues con una velocidad mayor. El cerebelo también tiene un incremento en el tamaño. El cerebelo está en la parte posterior del cerebro y este se encarga de habilidades motrices, se encarga de la ejecución de los instrumentos como tal, tiene que ver un poco con el aprendizaje, con el lenguaje. Entonces, claramente, cuando desarrollamos la parte motriz hacia un instrumento musical, pues también estamos potenciando esta zona del cerebro. Hay aumento también del número de sinapsis y células gliales y de la densidad capilar tanto del cerebro
entrenamiento. No es que yo... Alejandra, parece que se desconectó el micrófono. A ver si. Ahora sí. Sí. Igual parece que se estaba escuchando muy bien. A ver si. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahí está muy bien, sí. ¿Serán los audífonos? Ah, espérame, me pongo los otros a ver si con esos no genera corte. Pareciera que está generando corte. Pero ahí te escuchamos bien. Bluetooth mode. ¿Y me escuchan mejor? Vale, súper. Sí, ahí está bien. Espérame porque... ¿Tienes tu micro cerrado? Eh, ¿Ahí ya me escuchan mejor? Ahí está bien. Adelante. Ok. Bueno, espérame la boca. ¿Hasta dónde me escucharon, Gabriel? Solo se cortó unos segundos, así que puedes retomar. Sí, Listo. Bueno, vamos a... Ahí desde el aumento del número de sinapsis, ¿sí? súper. Bueno, ahí ven mi cámara. Sí, te vemos, te escuchamos. Listo. Bueno, continuamos. Entonces, estaba comentándoles que hay un aumento del número de sinapsis y de células gliales en la densidad capilar tanto del cerebelo como de la corteza motora. La corteza motora y el cerebelo tienen la capacidad de desarrollar todas las habilidades motrices. Entonces, así como hay un impacto en el cerebelo, pues también hay un impacto en el área motora. Y esto tiene que ver también con la repetición de los ejercicios. Tiene que ver con un periodo de entrenamiento. No es que ya hoy empecé a estudiar y en 2 meses ya adquirí todas estas habilidades. Tiene que ver con un entrenamiento secuencial de la música. Entonces, bueno, tenemos dos formas de exponernos a la música. El primero es tocando un instrumento musical y el segundo es solamente escuchando. Entonces, vamos a ver cómo el cerebro tiene impacto de estas dos formas de acercarnos hacia la música. Entonces, aquí en la diapositiva, en la parte izquierda, vemos las áreas cerebrales que se ven relacionadas al tocar un instrumento musical. Y en la parte derecha vemos las habilidades que se desarrollan principalmente. Entonces, cuando empezamos ya a generar, listo, voy a estudiar música, voy a estudiar un instrumento musical, y cuando tenemos ese entrenamiento ya de forma periódica, todas estas áreas se van tocando de cierta manera. El sistema límbico. El sistema límbico, para los que no conocen, son una serie de estructuras cerebrales que se encargan de, del comportamiento y de las emociones. Entonces hay varias estructuras cerebrales que intervienen ahí, la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la corteza orbitofrontal, pero aquí vamos a hablar especialmente del hipocampo, que es el que nos genera la recuperación de los recuerdos y nos trae todo el proceso de aprendizaje de forma memorística. Entonces, aquí ya estamos interviniendo un sistema muy importante que es la memoria. Se intervienen otras áreas también como la amígdala también, que más adelante lo vamos a ver, pero digamos que al ejecutar el instrumento lo que primero necesitamos es traer a memoria esos recuerdos. Entonces estamos estimulando todo ese potencial del hipocampo en cuanto a la memoria. Está la corteza auditiva. La corteza auditiva, esta también hay estudios, hay investigaciones que nos muestran que tiene un mejor desarrollo en los músicos. Claramente, la música necesita de tener un entrenamiento previo a nivel auditivo para poderla ejecutar de forma adecuada, tener
una entonación y una afinación adecuada. Entonces, esta corteza también se ve privilegiada cuando estamos ejecutando un instrumento. El cerebelo, como ya lo habíamos hablado, junto con la corteza motora, porque necesitamos todo el entrenamiento motriz para poderlo, digamos, ya interpretar. Las áreas de Broca y de Wernicke. Estas dos áreas del cerebro son las que se encargan tanto del procesamiento del lenguaje como también de la capacidad de reproducción del mismo. Entonces nos hacen comprender y generar producciones de lenguaje. Cuando estamos tocando música, en sí la música es un lenguaje, sea solamente instrumental o sea también con letra. Sí o sí la música es un lenguaje y nos quiere expresar algo y decir algo. Entonces siempre estamos también, por ejemplo, en la composición, desarrollando procesos en estas dos áreas. Cuando hacemos un coro, una estrofa, una composición, unos versos, todas estas áreas se ven involucradas. La corteza visual, aquí habla sobre la lectura de partituras, pero también tiene que ver un poco con la memoria visual, porque nosotros los que ejecutamos un instrumento, por ejemplo en el piano, muchas veces no nos aprendemos que hacemos un do, un re, un mi, después hacemos otro acorde, hacemos un círculo armónico, sino que con solo las manos podemos identificar en dónde nos movemos y para dónde vamos de forma visual y ejecutamos una pieza sin estar pensando posiblemente en qué notas estamos tocando, en qué notas no, sino cómo de forma visual ya sé a dónde mover mis manos para que suene la melodía. Entonces, la parte visual también es muy importante. No significa que una persona que sea invidente no pueda llegar a un instrumento musical, pero sí hay una facilidad cuando estamos teniendo el contacto visual. Y la corteza prefrontal, que ahorita vamos a profundizar un poco más en ella, porque a estas en las que nos queremos como especializar un poquito para ver cómo en primera infancia nos influye todo este entrenamiento musical. La corteza prefrontal está en la zona frontal del cerebro y esta es la que se encarga de los procesos más cognitivos, más lógicos, de funciones como ejecutivas superiores. Aquí tenemos el control, la memoria de trabajo, la atención, la orientación, las funciones ejecutivas, el freno inhibitorio, la organización, la planeación. Y cuando estamos entrenándonos en música, hay muchas de ellas que estamos potenciando y estamos estimulando. Acá, por ejemplo, nos habla del control de movimientos, de la atención y del rastreo de errores. Entonces, con todas estas áreas cerebrales involucradas, llegan las dos habilidades grandes que estamos potenciando. Están las habilidades cognitivas, que son de las que estamos hablando, que es la memoria, la atención, el lenguaje y la creatividad, que no habíamos hablado de ella. Porque sí o sí, cuando estamos generando música o tocando un instrumento, estamos creando, estamos tratando de transmitirle algo de manera artística al oyente. Y las habilidades motrices, que están las finas y las gruesas. Entonces, bueno, vamos a seguir. Acá en esta diapositiva nos habla acerca de qué pasa en el cerebro cuando solamente escuchamos música, no la estamos interpretando. Entonces, ¿qué pasa cuando la escuchamos? Entonces, sí o sí lo primero que estamos abordando es el córtex auditivo y es el entrenamiento auditivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya podemos ver una relación, por ejemplo, con la enseñanza en primera infancia. Cuando nosotros tenemos un buen entrenamiento auditivo desde pequeños, asimismo, vamos a reconocer, por ejemplo, también los fonemas cuando estamos enseñando lectoescritura en primera infancia. Porque si yo reconozco que es un do, que es un re, que es una buena nota, que es un sonido del entorno, cuál es el sonido de un pájaro, etcétera. Cuando tenemos un buen entrenamiento auditivo, también, por ejemplo, cuando lleguemos ya en preescolar a los temas de lectoescritura, vamos a ver cómo ese oído le va a facilitar que diferencie y discrimine los fonemas. Entonces, la M, la P, la T, la S, que no confunda la T con la P. Y toda esa serie de dificultades que muchos de los docentes tenemos cuando nos enfrentamos a un aula regular que no ha tenido un buen entrenamiento auditivo. Y creemos que solamente es un proceso de memoria o de reconocimiento, pero no, esto tiene que ver también con un entrenamiento del córtex auditivo. Entonces, la música desde temprana edad nos facilita este entrenamiento en habilidades posteriores.
También tenemos que ver el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es esa capacidad que tenemos a nivel cerebral, que cuando algo nos gusta, tendemos a repetirlo. Y la música tiene que ver mucho, acá las flechitas nos muestran como esa unión con el sistema límbico y la regulación emocional, porque la música intenta transmitir emociones, contar algo a través también de las emociones. Entonces, cuando sentimos esas sensaciones de swing, por ejemplo, las sensaciones de swing es cuando de forma innata empezamos a mover el pie porque escuchamos una canción con un ritmo determinado. O sentimos escalofríos porque una canción nos hizo erizarnos, como ya saben, en algún programa musical de Colombia que lo dicen. Entonces, cuando sentimos la música, cuando se siente de una forma más visceral, es cuando el sistema de recompensa, que está en las estructuras cerebrales también, se empieza a activar. Es todo un circuito dopaminérgico que nos lleva a la motivación. Entonces, aquí se está implicando el sistema límbico, que era del que yo les hablaba en la diapositiva anterior, que son esas áreas que regulan tanto el comportamiento como las emociones. Entonces, se está hablando también aquí de una regulación emocional que nos puede llevar a la motivación o a la calma, incluso hasta a la melancolía también, solo por escuchar determinada música. Hay, por ejemplo, teoría musical que nos habla que hay acordes musicales que son menores y llevan a que la persona sienta tristeza, melancolía, que las canciones sean más depresivas, por decirlo así. Y hay otros acordes que nos hacen sentir felicidad. Hay otros acordes que son los acordes mayores y esos nos hacen sentir una serie de emociones diferentes. Entonces, miren cómo la música nos puede llevar también a tener calma, a tener diferentes sensaciones que nos pueden servir también para el aula. Entonces, todo el entrenamiento auditivo, lo vuelvo a recalcar, nos sirve mucho para los procesos lectoescritores, pero también nos puede ayudar el escuchar música, el tener un ambiente musical dentro del aula, nos puede servir para regular o para llevar a la emoción que queramos a nuestros estudiantes, para llevar a que estén alegres, a que estén motivados, a que estén tranquilos. Entonces, eh, ahora sí vamos a ver algunas características rápidas para pasar al tema ya pedagógico. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro musical? Cuando se expone desde una temprana edad, se puede generar el desarrollo del oído absoluto. El oído absoluto son las personas que reconocen una nota musical sin tener un referente. Es decir, que aquí ahorita suena un chasquido y yo puedo decir, ese chasquido sonó en do, o en re, o en mi. Por lo general, las personas no tenemos esa habilidad, sino que tenemos que buscar un referente, un piano o un referente sonoro para poder saber cuál es la nota que escuchamos en el entorno. Entonces, la estimulación temprana nos favorece, uno, ese oído absoluto. Dos, nos ayuda también a la secreción de la oxitocina. Esta es la hormona del amor, la llama. Y esta hormona se da bajo tres condiciones. Cuando la persona está en calma, está con amor y hay contacto físico. Entonces, miren cómo el escuchar música genera que nuestro cerebro esté más tranquilo, con más calma, y nos fortalece las relaciones sociales. Se reduce el cortisol. El cortisol es el químico del estrés. Entonces, miren, este balance nos da oxitocina, que nos da calma, nos da amor, nos da tranquilidad y nos reduce el estrés. Nos da un mejor desempeño en las tareas de memoria de trabajo, de flexibilidad y de velocidad de procesamiento, que era lo que ya hablamos un poquito antes de las habilidades cognitivas. También el escuchar música se ha determinado por medio de estudios que si la escuchamos al menos una hora al día, la que nos gusta, la que es de nuestro agrado, va a mejorar la atención y el ánimo. Y en personas mayores, acá les voy a dar la fórmula contra el envejecimiento, y es que escuchar música mitiga el declive auditivo, pues hablábamos de la corteza auditiva, facilita la comprensión y retrasa el deterioro cognitivo. Entonces, en el cerebro de las personas que ya están, que son adultos mayores, también les sirve el estar no solamente escuchando, sino también generando un entrenamiento musical, porque está haciendo que su cerebro todo el tiempo se esté movilizando.
Entonces, ahora sí nos vamos a lo que venía, y es la música en primera infancia. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Ya sabemos que el músico tiene una serie de habilidades diferentes que potencian su desarrollo cognitivo, pero ¿cómo lo hacemos efectivo en nuestra aula con primera infancia? ¿O por qué es importante hacerlo desde primera infancia y no cuando ya la persona tiene 20 años, 30? Entonces, existen varios estudios que nos dicen que la inteligencia musical es la que primero se manifiesta en los individuos. Entonces tenemos ese plus y es que ya desde que el bebecito está en la barriga, ya empieza a reconocer muchas manifestaciones musicales. Entonces tenemos el cerebro apto para recepcionar la música. El medio en el que se desarrolle, el medio cultural, la estimulación del entorno es muy importante para eso. Entonces, dice que es esencial para determinar el grado de desarrollo y la manifestación de esta inteligencia. Sí hay un componente genético también. Y hay personas, por ejemplo, prodigios como Mozart o los idiot savants, que los llaman, ellos tienen habilidades innatas que son personas que uno los ve a los 2 años y ya pueden ejecutar muchas cosas musicales, a los 4 o 5 años ya saben tocar el piano al derecho y al revés, pero estas cosas son un poco más genéticas. Pero también hay un componente del entorno muy importante que debe darse desde primera infancia. Entonces nos habla que dependiendo del medio cultural, también se potencializan estas habilidades. Por ejemplo, en las escuelas de Japón, introducen el método Suzuki como uno de sus componentes de valor educativo. El método Suzuki es un método de enseñanza de piano para niños aproximadamente de 3 años. Yo en mis clases manejo el método John Thompson, que es un método muy similar y se hace desde los 3 años. Por ejemplo, con mi hijo lo he desarrollado desde los 3 años. El que yo manejo es un poquito más de juego, es un poquito más infantil. El Suzuki es un poco más rígido y estructurado, pero vemos también que la cultura japonesa pues es de esta manera. Entonces, ese método Suzuki, ellos lo tienen ya dentro de su oferta de valor. Y vemos también que ellos tienen un desarrollo cognitivo diferente al de nuestra cultura. Un escolar húngaro que ha sido partícipe del método Kodali. El método Kodali es un método que introduce el canto desde primera infancia. Y ese método tiene que ver también con le da mucha importancia a las canciones tradicionales de la cultura. Entonces, miren cómo la cultura tiene mucho impacto dentro de este entrenamiento musical. Gardner, que es el de las inteligencias múltiples, él nos cuenta también que hay culturas donde todos los niños inician su entrenamiento musical a los 2 años, sean músicos o no sean músicos. No lo hacen para ser músicos a futuro. O sea, el entrenamiento acá musical tiene netamente el componente educativo y de potenciar habilidades, que eso es lo que quiero que hoy como que nos invite y nos motive a ver la música de otra manera. Con mi hijo, por ejemplo, con mi esposo hemos dicho, no es que queramos que él sea músico cuando sea grande, no queremos que él sea como nosotros, mi esposo es guitarrista, es cantante, sino que queremos es que esas habilidades potencien a nivel cognitivo su desarrollo. Ya él decidirá a futuro si quiere o no seguir con el entrenamiento musical de forma profesional, pero desde primera infancia, uno, les genera motivación. A ellos les gusta tocar, les gusta coger, les gusta mirar cómo suenan los instrumentos. Es una materia que realmente les llama mucho la atención y que les va a potencializar muchas habilidades. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa motivación que la música de por sí nos da a todos los individuos? ¿A quién no le gusta escuchar música? Sí, de diferentes géneros, pero todos quisiéramos cantar, todos quisiéramos tocar guitarra o la mayoría de personas quisieran la música dentro de sus habilidades. Pero no podemos darle tampoco que solamente las personas que son prodigios o que se entrenan a nivel profesional sean los que tengan este desarrollo como privilegiado en su cerebro, sino que podemos también llevarlo a nuestra aula y a nuestra educación cotidiana. Vemos aquí cómo Krauss y colegas encontraron que darle a los niños lecciones de grupo, de música, regularmente, que era lo que hablábamos antes, tiene que ver con la regularidad, por 5 o más semanas, prevenía cualquier disminución en las habilidades de lectura. Y esto lo habla en grupos de bajos recursos económicos. O sea que esto me gusta mucho porque
A veces cuando implementamos cosas nuevas en las escuelas, siempre el factor económico está de por medio. Pero miren cómo algo tan de la naturaleza y que posiblemente no necesita muchos recursos, nos puede ser un componente de valor importantísimo para nuestros estudiantes. El desarrollo de habilidades musicales parece estar estrechamente vinculado al momento de la exposición ambiental a la música durante la infancia. Aquí es algo muy importante porque era lo que yo les decía, no es lo mismo empezar el entrenamiento musical a los 17 años que en primera infancia. Hay algo en neuroeducación que llamamos periodos sensibles. Los periodos sensibles son como algunas etapas en las cuales el cerebro está más predispuesto que en otros momentos de la vida para adquirir algún conocimiento. No significa que después no lo vaya a adquirir, pero sí va a ser de forma diferente y con posiblemente un ritmo más prolongado. Entonces, ¿cuál es el periodo sensible de la música? Según algunas investigaciones, nos dice que está desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Entonces, no significa que si usted a los 20 años quiere aprender a tocar piano no lo pueda hacer, sí lo va a poder hacer, pero no va a ser de la misma manera como si un niño empieza con el método Suzuki o el método John Thompson de piano a los 3 años. Entonces, más o menos el entrenamiento musical se aconseja que empiece entre los 4 años aproximadamente y de ahí en adelante, de forma regular y ordenada. La idea tampoco es que sea un mes sí y 3 no, sino que tenga un periodo, una secuencia. Entonces, ¿cómo la música nos transversaliza también la academia de la escuela? Por ejemplo, en matemáticas nos puede ayudar con patrones, con fracciones, con división. En lenguaje nos ayuda a la adquisición del mismo, adquirir vocabulario nuevo y vocabulario más especializado, nos da nuevas palabras, a tener fluidez. ¿Por qué fluidez? Imagínense que hay estudios que nos hablan que las personas que tienen tartamudez, cuando cantan, no tartamudean. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Digamos que ahí tendríamos que entrar a hablar de algunos estudios que han profundizado en esto, pero lo que sí vemos es que todo ese componente del lenguaje también lo beneficia la música. Solo el cantar ya beneficia en nuestro cerebro. La audición, lo que hablábamos del entrenamiento auditivo, va a mejorar los procesos de reconocimiento fonológico cuando estemos enseñando la A, la B, la C, la T, para empezar a escribir y a leer. En la cognición, en muchas habilidades a nivel de atención, de memoria, de creatividad. Motricidad, en cuanto a la coordinación y al ritmo, motricidad fina, coordinación ojo-mano. La música también es ritmo y también nos hace bailar. Ahorita no estamos hablando específicamente de lo que nos genera el baile, sino solamente estamos hablando de ejecución instrumental y de la parte auditiva. Pero si nos vamos a ese tema, también hay muchas habilidades que nos desarrolla la parte rítmica y musical en cuanto a coreografías, en cuanto al ritmo, en cuanto al baile como tal. Entonces, miren cómo la música, desde las diferentes formas en que nos puede estimular, podemos también transversalizarla en todas las áreas de conocimiento o en la mayoría de ellas, y siendo una habilidad blanda que hablábamos al principio, está transversalizada en las habilidades más fuertes de la escuela como tal. Entonces ahí ya empiezan ustedes, los que son docentes, a tener muchas ideas. Y lo de hoy es una invitación también a repensar en su propuesta en el aula. Bueno, yo dicto matemáticas, pero yo puedo hacer ejercicios rítmicos. Yo puedo ponerles una canción de inicio que los calme, que los lleve a una mejor disposición hacia. Puedo hacer fracciones y divisiones enseñando partituras. Entonces, es también empezar a repensar nuestro rol docente y empezar a incrementar nuevas estrategias a través de la música. Algunos tips, ya acabamos terminando, y quiero dejarle algunos tips porque de pronto este tema nos abarca muchos más y es una invitación a que sigan también estudiando, a que esta oportunidad de estar hoy en este webinar sea también para que les deje esa espinita de querer buscar más, de querer conocer más, de querer ver qué pasa más en ese cerebro cuando estamos entrenándonos en música. La música es maravillosa y la música nos lleva
a un aula diferente y a los niños les encanta. Es un motivante por naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la música en nuestra aula? Algunos tips que les voy a dar hoy. Entonces, por ejemplo, música para activar y volver a la calma, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, en preescolar, que la música al iniciar una clase los va a concentrar, a generar atención, a que se muevan un poquito y ya los volvemos a sentar y que se calmen y tengan el libro, tengan la lección y hasta ahí llegó la música. Pero la música puede generar también momentos de calma. Cuando a veces los niños llegan del descanso, llegan del recreo, están súper activos, también nos funciona ponerles un mindfulness, ponerles una canción de calma, ponerles un Mozart, y eso también va a hacer que su cerebro también se regule a la actividad que le vamos a proporcionar. Utilizar una canción por temática. Por ejemplo, van a enseñar las vocales. Buscar una canción, no una por cada clase, sino tratar de buscar una que dentro de la unidad temática, digamos que yo sé que acá habemos personas de diferentes culturas y países, pero digamos que por lo general uno cuando va a enseñar un tema, uno tiende a tener una estructura, una unidad temática, la llamamos en Colombia, desde un inicio hasta un fin. Entonces voy a ver los animales de la selva. Vemos en las primeras clases unos animales, en la segunda clase ya vemos sus características y en la tercera hacemos un proyecto, por ejemplo. Entonces, qué bonito transversalizar ese tipo de enseñanzas de unidades temáticas también con alguna canción o con algunas canciones, pero qué bonito que se aprendan una y que la canten también, que la reproduzcan, porque últimamente en las aulas que tenemos el beneficio de proyectar y tener videobeam, lo que hacemos es que ponemos canciones como para que canten algo y ya se sienten y estén como más tranquilos para la hora de la lección, pero no hacemos que esa canción sea realmente parte del aprendizaje que están desarrollando. Música para trabajar. Generen ambientes de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje no es solamente que el aula esté lleno de estímulos visuales, que tengan la cartelera, que tengan el libro, sino también a nivel auditivo generamos ambientes. Entonces, ¿por qué a veces en los consultorios médicos hay determinada música? Porque a veces en los supermercados hay determinada música, porque todo eso nos genera un ambiente para que nuestro cerebro se disponga hacia algo. Entonces, si ya los niños les dieron la lección, empezaron la clase, pónganles música de fondo para que ellos también empiecen a concentrarse por medio de la música. Yo a mis chiquitos les pongo música para trabajar, uno busca en YouTube música para trabajar con niños y les aparece un repertorio y yo les digo, bueno chiquitos, vamos a trabajar con la manito, no vamos a hablar tanto para que se concentren y les pongo música y ellos me la empiezan a pedir a veces, ay, ponnos música, porque realmente eso les permite concentrarse. A veces no en un volumen muy alto, ni música que tenga contenido, que tenga letra, pero sí una música que potencie la atención, la concentración. Entonces, por eso hablo de ambientar experiencias de aprendizaje. Si ustedes van a hacer una enseñanza sobre el supermercado y ese día les van a hacer a los chiquitos que lleven cosas y compren y etcétera, desde matemáticas, desde las diferentes áreas, pónganle música, que no solamente sea que el entorno esté distribuido de una manera para una experiencia significativa, sino que la música también envuelva ese escenario. Entonces pónganle música de supermercado. Si van a hacer no sé, un concurso, pónganle música fashion. Pónganle música que genere que esa experiencia de aprendizaje sea más significativa. Incluir enseñanza de música en preescolar. Digamos que esto no nos compete tanto a las docentes como tal, sino a las personas que ejercen ya dentro de la organización institucional una dirección o una coordinación o que manejan el currículo, pero sí es una invitación a que lo promovamos como docentes, a que invitemos, si de pronto nuestra escuela es muy tradicional, pero invitar también a poner ahí esa capsulita dentro de nuestra institución y decirles, miren, esto nos aporta muchísimo y sería muy beneficioso, así no sea posiblemente la clase de música, sino que sea de forma también con proyectos transversales como actualmente se manejan muchos temas a nivel educativo. Cantarle a los estudiantes. Miren que acá hay algo muy bonito y es porque si una docente canta mal, ¿cómo va a pretender que su chiquito reconozca sonidos de las letras de lo que hemos hablado, que las reconozca bien? Porque siempre el niño ha estado escuchando
desafinaciones, malas entonaciones. Entonces miren que el canto es muy importante y si uno le canta y le entona al niño bien, así no tenga la gran voz, pero que la cante en la afinación correcta, eso le va a generar un entrenamiento auditivo a su chiquito y va a hacer que más adelante también reconozca otros sonidos porque usted con su voz también lo ha entrenado. Entonces no tengan miedo a cantarle, así su voz no sea la mejor, pero sí que trate de que sea en la armonía correcta. Ritmos musicales, juegos musicales. Ritmo, atención, es un juego. Empezar a hacer también juegos musicales dentro del aula de clase y no solamente para la clase de música, sino en lectura. Por ejemplo, vuelvo con el caso de lectura. Empezar con un tambor a dividir la palabra en sílabas. No solo con palmas, no solo los golpes que llamamos silábicos, como camión, camión, sino que lo haga con un tambor. Llévele un tambor, llévele una pandereta, llévele una maraca y que empiece también con esos juegos rítmicos y musicales a ver las áreas de desarrollo desde otra perspectiva y empiece a transversalizar la música con las otras habilidades. Inventar canciones, creación musical. Los niños son muy habilidosos para eso, de pronto ya los adultos no tanto. Pero dígale a un niño de 4 o 5 años, dele un tema, dele una imagen, un caballito, un perro, y dígale, invéntese algo acerca de eso. Y créanme que los niños, con ritmo o sin ritmo, de forma adecuada el verso o no, pero los niños algo le inventan. Entonces empiece también a que esa creatividad empiece a exponerse en el aula. Ya a manera de conclusión, podemos ver que la música no es solo para aprender a interpretar un instrumento musical, y eso era como una de las mayores intenciones de este webinar. La música debe ser un eje transversal en el currículo educativo. Y la iniciación musical en edad temprana potencia habilidades cognitivas. Entonces, ya para finalizar y ya dejando un espacio para preguntas, quiero que se lleven esto en su corazón y es que la música nos sirve para muchas cosas y es un recurso muy favorable que los invito a que sigan descubriendo porque tiene un montón de posibilidades y que si tienen chiquitos a su cargo en edad entre 0 a 7 años, busquen la manera de involucrarlos en actividades músicas. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien, Alejandra. Felicidades, ha sido increíble poder escuchar la práctica, la experiencia que tú tienes en este campo, ha sido muy bueno. Así que gracias y les invito a todos, por favor, que dejen sus preguntas aquí en el chat para poder que Alejandra nos pueda ayudar a responder. Así que invitados a todos a que puedan hacernos las consultas necesarias aquí por el chat. Ha sido muy interesante, así que les animo. Muchos, por ejemplo, en el chat, Alejandro, nos hablaban sobre eh, cómo hay una secuencialidad incluso, ¿no? El ritmo, la entonación, el acento poco a poco se va complejizando, ¿no? A través de los años y cómo podemos primero jugar con ritmos, eso es lo que intento ver, y después ya con melodías más complejas. Así que si tienen preguntas, adelante. Pueden ustedes hacernos las preguntas que deseen. Y antes de irnos, no se olviden para los que están pues, interesados en nuestros programas de formación de Cerebrum, ¿no? De primera infancia, de neuroeducación, como bien nos ha hablado el día de hoy Alejandra, ¿no? Incluso pueden convalidar sus programas para la maestría de neurociencia y educación. Así que invitados a todos, a los que están interesados en estos programas, a que nosotros les brindemos mayor información. Así que estamos aquí para poder resolver sus dudas, ¿no? Y ahí te felicitan y te agradecen. Por ejemplo, aquí hay una pregunta de Patricia, ¿no? Nos dice, muy bien. De alguna forma, ¿cómo podemos relacionar la música? Y nos habla específicamente de las frecuencias musicales para personas con esta condición de autismo, ¿no? Si has podido tener alguna experiencia sobre eso, Alejandra. Sí, digamos, en el aula con neurodiversidad, que es uno de los retos a los que nos enfrentamos ahorita, la música es un recurso muy valioso
los niños con determinada condición de autismo no significa que no toleren la música. De hecho, hay unos que son muy musicales y que les funciona mucho el entrenamiento musical. ¿Qué es lo que tenemos que tener acá? Cuidado, que sí hay decibeles que a veces les incomodan a nivel auditivo. Ellos tienen una sensibilidad extrema a veces a algunos ruidos, pero muchas veces no es a la música, es a ruidos externos, que incluso puede ser un ruido de un camión muy fuerte, que a nosotros posiblemente nos incomoda, pero no nos desestabiliza, pero a los niños sí. Dicen que a veces esto no está muy estudiado, pero hay una hipótesis, mejor dicho, que habla que los niños con autismo escuchan decibeles que nosotros no. Entonces a veces esos decibeles son los que les llegan a incomodar, sonidos que posiblemente nosotros no percibimos y ellos se disparan sin nosotros saber por qué, y es porque posiblemente escuchan un sonido que no estamos oyendo. Pero la música como tal dentro del aula de neurodiversidad tiene muchos beneficios. Hay que saberla manejar porque tenemos que conocer al niño y puede que el chiquito que tiene esta condición no le guste la música, no sé, a un determinado volumen. Sí tenemos que ser perceptivos a las necesidades de ellos. Pero, por ejemplo, con TDAH la música es una maravilla y con TDAH los chiquitos les funciona mucho el tema de autorregulación. Entonces, sí es aprender a conocer las necesidades de nuestra aula, no es digamos, una teoría específica que con autismo no, con autismo sí, pero sí les puedo decir que desde mi experiencia como educadora especial, la música me ha funcionado para muchos ámbitos educativos y para que se regulen dentro del aula. Completamente de acuerdo. Muy bien. Y Alina también nos hace una pregunta muy interesante. Nos hablabas tú, Alejandra, de la serenidad, de, por ejemplo, algunas melodías que nos pueden llevar a la tranquilidad y serenidad. ¿Qué has podido ver tú en o qué sonidos, por ejemplo, has usado? Nos pregunta Alina Tapasco. Bueno, lo que yo les decía por YouTube, cuando empiezo a estudiar con los chiquitos, cuando yo por lo general les doy el tema, bueno, la clase, y ya cuando están en trabajo del libro, les pongo, en YouTube encontramos música subida que dice música instrumental para trabajar con niños. A veces recomiendan también la música clásica, pero con la música clásica tenemos que tener cuidado porque a veces también ya baja muchos los niveles y puede producir aburrimiento, hasta ganas de dormir. Entonces tenemos es que buscar una música, lo que se recomienda es que sea música sin letra, que sea música que digamos, no sea muy rítmica, sino que sea un poco más tranquila. Eh, Igual, como hay personas que les funciona, hay personas que los distraen, pero con los niños, dentro del aula general, sí pueden poner una música que no esté con un alto volumen, que no tenga sonido y que no sea tampoco con una intensidad sonora muy brusca a nivel rítmico. Sí, completamente de acuerdo. Hay una variabilidad, como nos dice Alejandra, así que es como también nos decías, medir el ambiente y cómo nos va funcionando algunos ritmos, melodías o la combinación de estas, ¿no? También Alejandra nos pregunta Bernal, también otras asistentes, Roxana, por ejemplo, y Jenny, cómo de alguna forma la música también nos puede ayudar a estimular, mejorar el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, en la tartamudez o en el lenguaje o alguna dificultad específica del aprendizaje, especialmente en el lenguaje. ¿Qué has podido ver sobre eso, Alejandra? Sí, digamos, lo que les hablaba desde el principio con el lenguaje tiene una conexión muy fuerte, porque uno de los precursores del lenguaje es la audición. Si uno escucha mal, va a hablar mal, y si uno habla mal, va a escribir mal. Una persona que habla, por ejemplo, con la T, que nos hace sonar bien todos los fonemas, la R, la T, la S, así mismo va a escribir, así mismo va a hablar. Entonces, por ejemplo, la música en cuanto al entrenamiento auditivo nos favorece mucho todo el tema fonatorio y hace que sí o sí un niño cuando se aproxime a todo ese componente ya más adelante en el preescolar de la lectoescritura, si ha tenido un conocimiento previo a nivel auditivo musical,
va a hacer que reconozca los sonidos mucho más fácil que un niño que no ha tenido ese entrenamiento previo. A nivel también de dificultades de lenguaje, lo que les había mencionado antes, hay investigaciones que indican que las personas cuando tartamudean pueden cantar, pero sí, bueno, ¿por qué? Hay una hipótesis que dice que la música, el canal musical y el lenguaje también tienen una división, no es que por el mismo con el que hablamos es con el mismo con el que cantamos, pero eso también pues tiene toda su teoría. Pero lo que sí vemos es que puede ser un tipo hasta de terapia para las personas que no hablan bien, porque al estar ya con una melodía, con una intención rítmica, también hace que su cerebro se capacite para poder pronunciar estas palabras de manera secuencial y ordenada a través de la melodía, pero sin generar una dificultad como cuando estamos hablando. Entonces sí hay muchos beneficios, hay mucho material también. O sea, los invito también a que sigan indagando y todas esas preguntas que tienen sean una oportunidad para seguir aprendiendo mucho más, porque posibilidades hay muchas y para niños con dificultades de aprendizaje hay hasta musicoterapia, que también viene siendo parte de otra exposición. Pero la música también termina siendo hasta para rehabilitación, que era lo que hablábamos de cuando hay accidentes cerebrovasculares, también se utiliza la música como un recurso. Completamente de acuerdo, eso es muy interesante, Alejandra. Y bueno, antes de ir a la última pregunta, para todos los que están interesados, ahí ya nos escribe Jessica y otros colegas más, los que están interesados en nuestros programas de formación de cerebro, en neurociencia. Alejandra ha mostrado claramente y de manera muy interesante la relación entre la música, las emociones, la cognición, el aprendizaje, ¿cierto? Algo que también hablamos en el programa de primera infancia, en neuroeducación, que hay muchas formas de poder estimular, ¿cierto? El aprendizaje y la cognición. Así que para todos los interesados, interesadas, pueden escribir ahí en el chat o por privado, como están escribiendo a nuestros programas, para darle mayor información, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Ana Rosa nos comenta un poco sobre su experiencia y nos dice, también la relación entre las matemáticas, ¿cierto? Tú nos hablabas, por ejemplo, de las partituras, ¿no? A veces pensamos que las partituras son muy, muy complejas, pero Alejandro, yo sé que tú lo sabes y lo has visto. Desde pequeños uno nos sorprende porque 5 años, 6 años ya pueden manejar las partituras, leerlas, ¿cierto? Especialmente con instrumentos incluso percusivos, ¿no? Cuéntanos un poco, Alejandra. Por ejemplo, en el método que yo manejo, que es el John Thompson en piano, es muy bonito, porque si hablamos de una secuencialidad, no es que un niño de 5 años vaya a leer una partitura de una música clásica, por ejemplo, pero sí podemos ver en el video que les mostré introductorio, mi hijo está ahí, ya, él ya lee figuras musicales y empiezan desde chiquitos, a veces uno les pone hasta en modelo gigante en el piso con cinta de enmascarar y les hace uno el pentagrama gigante y ellos solo con el movimiento del cuerpo ya empiezan a saber que al subir o bajar una escalera, que es más o menos la proyección de un pentagrama, van identificando también las notas musicales, entonces que cuando subo va subiendo también de agudez, de tonalidad, entonces va de do, re, mi, fa, sol, y empiezan todo ese conocimiento musical, claro, de una forma mucho más hacia su forma de conocimiento, mucho más infantil, no como la veríamos nosotros en una clase de solfeo en universidad posiblemente, pero sí ese acercamiento de los niños hacia la música es mucho más fluido y cuando hay una intencionalidad pedagógica también es mucho más fácil para ellos y ellos lo adquieren muy rápido y mucho más fácil, lo interiorizan de una manera muy fácil. Y por eso este programa de Suzuki, el método Suzuki y el método John Thompson de piano, ellos empiezan es con partitura, ellos no empiezan bajo canciones infantiles, ellos empiezan bajo algunas melodías muy sencillas, utilizando primero los 2 dedos, después 3 dedos, después 4 dedos, después 5 dedos, pero paralelo a eso van viendo las figuras básicas, van viendo sonidos en negras y en blancas, ritmos en negros y en blancas, y empiezan a ver solo las 5 notas básicas, do, re, mi, fa, sol, pero así ellos ya a los 6, 7 años empiezan a especializarse un poco más y claramente lo que para nosotros a veces podría ser como si nos estuvieran hablando en chino, para ellos la partitura ya se vuelve
algo mucho más práctico y más fácil de leer. Completamente de acuerdo. Gracias, gracias Alejandra. Hay algunas preguntas más y bueno, vamos a atenderlas por interno. Gracias a todos, gracias Alejandra. La verdad es que me ha fascinado mucho la explicación, la unión, la experiencia que tienes en este campo. Así que pronto vamos a tener otra exposición de Alejandra, así que súper atento a todos nuestros seguidores. Gracias Alejandra, buenas noches y gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao.